Transformación de América. Novena edición. Desde que la primera edición de Trance salió en septiembre de 1995, muchos de los detalles difíciles de comprender han sido verificados y, milagrosamente, lograron salir a la luz a través de nuestros controlados medios. Ayúdanos en cualquier forma que puedas en hacer llegar este libro a cualquier persona que pueda hacer una mayor investigación de sus contenidos y por lo tanto hacer brillar la luz de la verdad sobre el plan de guerra psicológica que se está librando en silencio contra la humanidad. Por favor, recuerda, porque mientras tengas recuerdos tus pensamientos seguirán siendo libres, y considera el poder psicológico de un solo mosquito molestando en una habitación a oscuras. Este libro se seguirá imprimiendo hasta que prevalezca la justicia, se proporcione el antídoto tecnológico para Kelly, y se preste atención al contenido de este libro, imparcial y sin censura, en los medios de comunicación. Gracias por vuestro apoyo. Prólogo. Por Mark Phillips. Con libertad y justicia para todos. Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. Mi nombre es Mark Ewing Phillips, nacido el 17 de mayo 1943 en Nashville, Tennessee. No tengo antecedentes penales y nunca he sido declarado loco, no soy ningún erudito, ni escritor profesional, ni médico de salud mental. Aunque no tengo credenciales académicas oficiales, estoy reconocido internacionalmente por profesionales de la salud mental y la ley como una autoridad en la secreta ciencia relacionada con el control externo de la mente. El propósito de la parte I de este libro es documentar cómo me gané esa reputación. Esta contribución breve y altamente condensada está destinada a proporcionar la comprensión del por qué, cuándo y dónde me embarqué en el estudio de la más secreta tecnología conocida por el hombre, el control mental basado en el trauma. A través de la publicación de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, DOD, admite que este antiguo mecanismo de los magos para controlar es tan peligroso que mucha de su información relativa debe permanecer clasificada como top secret. Como empleado de un subcontratista del Departamento de Defensa con exposición a la búsqueda del control mental, me vi obligado a firmar un juramento de secreto. A día de hoy tengo restringido por ley el revelar cierta información específica que haga referencia directa a mi trabajo, entre otras exposiciones sensibles, como subcontratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la investigación del control mental. Esta tecnología supersecreta es un sistema desarrollado para encontrar la manipulación psicológica física humana a distancia y que solo recientemente ha sido reconocida oficialmente por acreditados médicos de salud mental para lo que es el control mental absoluto. Mi primer encuentro con la investigación de control mental se inició en la década de 1960 en Atlanta, Georgia, en el campus de la Universidad de Emory en el centro de primates Yerkes. Fue allí donde aprendí sobre el comportamiento de los primates y la modificación de la base para el control de la mente humana. La parte primero de este libro es mi intento de dar una comprensión de cómo esta y otras exposiciones me preparan para el reto de toda una vida. Lo que vi, en términos de tecnología, en el centro de primates Yerkes y otras instalaciones gubernamentales de investigación patrocinadas, combinado con años de investigación personal en esta ciencia de la manipulación de la mente, no me había preparado adecuadamente para lo que me vi expuesto en 1988 a través de una cadena de acontecimientos inesperados. Esta exposición se produjo en forma de relación personal con los resultados humanos oficialmente autorizados por el Departamento de Defensa como, entre otros títulos de archivos secretos, MKUltra. 1. Hemos descrito esta introducción tan nociva con la esperanza de que el material proporcionado por una superviviente del MKUltra, Katy O'Brien, incitará a una legítima investigación de sus denuncias federales. Fui capaz de liberar a las víctimas de MKUltra, Katy O'Brien y su hija, Kelly, de las garras invisibles de esta arma secreta de control del gobierno de Estados Unidos. En el proceso, también ayudé a Katy a recuperar su estado de salud físico y mental. Sin embargo, no han tenido éxito en obtener la cooperación del gobierno para continuar con el tema de la justicia. Hay una razón para esta falta de posibilidad de obtener justicia que usted, lector, debe saber. Me han dicho en repetidas ocasiones, la justicia no se puede obtener, por razones de seguridad nacional.
Este libro es sobre todo la autobiografía de Cathy O'Brien, que no lo hizo voluntariamente para servir a su país, sino que fue utilizada toda la vida, en contra de su voluntad para la perpetuación de las actividades delictivas de muchos de los llamados líderes del gobierno de Estados Unidos. Estos dirigentes traidores la hicieron voluntaria para la política de servicio en nuestro país. Ellos deben ser responsabilizados de sus acciones. Juntos, Cathy y yo hemos dedicado nuestras vidas a la búsqueda de la justicia y su rehabilitación y la de Kelly. Todas las vías jurídicas y el alivio de la rehabilitación han sido bloqueados por razones de seguridad nacional. La pregunta que surge es, ¿la seguridad de quién? Cathy O'Brien nos da la respuesta lógica. Quizás tras la lectura de esta obra, inspires a otros a leerla. En conjunto, como patriotas, podemos hacer una diferencia positiva para Cathy y Kelly, nuestro gobierno, y la humanidad, haciendo que nuestras voces sean escuchadas. En mi opinión, nuestra gran Constitución de los Estados Unidos no debe ser modificada, solo hay cumplirla. La triste realidad que todos debemos aceptar es que no existe, en términos humanos, ni la justicia, ni la venganza adecuada para igualar lo que estas dos, y muchas otras víctimas experimentaron con esta arma secreta del gobierno de Estados Unidos. El único remanente de oportunidades que queda para hacer justicia a los supervivientes sería el derivado de un foro público donde exponer lo que tuvieron que pasar. Lo que estos supervivientes necesitan es ser testigos, es la difusión masiva de su historia y un radical y positivo cambio en la gestión de los secretos por parte del gobierno. Esto sería un aceptable, aunque tardío sustituto de la justicia. Su esperanza radica en la creencia de que la verdad vive una vida miserable, pero siempre sobrevive a la mentira. 1. Weinstein, Harvey M.D., psiquiatra y agente de la CIA. Las víctimas de control mental. American Psychiatric Press, 1990. Capítulo 1. A veces las palabras o grupos de palabras, que se encuentran en el idioma inglés tienen muchas definiciones o significados. Dentro de cada sentido pueden ser diferentes percepciones lógicas y literales de la aplicación de una palabra dada. Sin embargo, en el control de la mente las palabras, por lo general, evocan una sola respuesta. Esto es más desafortunado debido a las enormes diferencias de percepción que contiene la referencia. Por ejemplo, si usted tiene acceso a una edición de 1980, de Random House o el posterior Webster's New Collegiate Dictionary y busca una referencia al control mental, puede ver que hay una notoria ausencia del tema. Si da un paso más y obtiene una copia de enseñanza de un profesor universitario de Oxford's Companion to the Mind, Oxford Press, 1987, puede ver referencias a prácticamente cualquier cosa relativa a la investigación de la mente sin una referencia al control mental. Quizás ahora se da cuenta que a través de Random House, Webster y Oxford Press, debido a las omisiones, usted es una víctima del control de la información. El control mental es, a veces, vagamente definido como control de la información. Siendo esta una de las muchas formas aceptadas para definir el término, inmediatamente surgen preguntas sobre la desconfianza en las fuentes de información. Dado que lo que creemos que es sobre la base de lo que aprendemos, la manipulación de la mente, o de una nación de mentes, puede ser lograda a través de control de la información. Con el control del pensamiento como resultado del control de la información, muchos ávidos investigadores de las ciencias de la mente, simplemente etiquetan como suave el control mental. Hoy en día, vivimos en un mundo en que la existencia continua de empresas multinacionales y gobiernos dependen de la comunicación inmediata. Sin embargo, al considerar el problema llamado sobrecarga de información, al parecer la mayoría de las personas, lo que sienten y ven les es suficiente para tomar decisiones racionales sobre sus vidas individuales. Desgraciadamente, esto no es cierto. Lo que no sabemos, como lo demuestran las atrocidades del control mental, es lo rápido que se está destruyendo la sociedad tal como la hemos conocido. La respuesta a este problema es manifiestamente evidente. Nosotros, como ciudadanos de un país supuestamente libre, no debemos permitir que nuestro gobierno pueda restringir cualquier información que proteja la actividad criminal con el pretexto de la seguridad nacional. El conocimiento secreto equivale a poder, y el control es el resultado final.
Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos deliberados de según quien en el control de la gestión de los medios de comunicación de información nacionales, que no son empleados de los medios de comunicación, los resultados de los proyectos secretos de control mental que se torcieron, se han sido filtrando desde hace años a través de los medios de comunicación. La gente está, literalmente, despertando a la realidad del control mental, porque hay una evidente falta de explicación lógica para las noticias sensacionales de ciertos eventos. ¿Qué ocurrió realmente en el Johnstone de Jim Jones y con Ciaran Ciaran, Johnny Clay, y Lee Harvey Oswald? Y, más importante aún, ¿por qué pasó? El denominador común simple que existe entre estas personas ha sido revelado públicamente por los medios, basado en la investigación de sus antecedentes médicos, es el control de la mente. En realidad, el control de la información es solo un componente de control de la mente. Mientras que el lavado de cerebro, un término acuñado por un periodista de investigación en un escrito sobre los prisioneros de guerra a raíz de la Guerra de Corea de 1951, describe los resultados de lo que China considera la reforma del pensamiento. El término lavado de cerebro se refiere, en la mayoría de los casos, a la destrucción de la memoria de una persona. Este término en la jerga que siguen utilizando los medios de comunicación en escena quiere decir que el término abarca todo el control de la mente. En realidad, se aplica a las técnicas de lavado de cerebro, que son similares a las utilizadas en la modificación del comportamiento basado en el trauma. Durante las últimas 3 décadas, un número significativo de grupos religiosos han sido citados por los medios de comunicación de masas como sectas destructivas. El énfasis en la palabra destructivas es necesario en la definición de estos grupos como cultos. Random House Dictionary define culto como un sistema particular de culto religioso. Según esta definición, la palabra culto abarcaría todas las religiones. Estos cultos llamados destructivos han sido públicamente denunciados por los medios de comunicación por hacer uso del lavado de cerebro, la reforma del pensamiento y la manipulación de la mente, como tácticas hacia sus creyentes. Sin embargo, hay una evidente falta de expresa preocupación por estos mismos medios de comunicación ya que no abordan los problemas subyacentes del control de la mente, el abuso como base de poder. Quizás los medios de comunicación y la prensa, no pueden, por alguna razón, abrir al público la proverbial caja de Pandora. Es plausible tras considerar que un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación y del público, del liderazgo de estas sectas destructivas podría revelar una conexión sólida con el gobierno patrocinando la investigación del control mental. Este arco de preguntas, en sí mismo en la dirección correcta, proporcionaría importantes respuestas a esta epidemia social que involucran el abuso físico y psicológico. Las respuestas que una investigación profesional a fondo proporcionaría podría ser el primer paso para resolver la serie de problemas que las sectas destructivas, asesinos en serie, y los abusadores sexuales de niños, causan a la sociedad. Como consumidores de noticias de los medios nacionales que suministran información, vemos y sentimos cómo siguen inventando verdades a medias que, en este escenario, son el resultado de la manipulación mental masiva. Los historiadores nos ofrecen una visión de futuro a través de eventos registrados del pasado. Parece que a lo largo de la historia, el hombre, hacia el final de cada milenio, vuelve a adoptar un cierto tipo de extraño comportamiento humano. Por ejemplo, ha habido en los últimos 150 años un resurgimiento del interés generalizado en las artes negras ocultas, que incluyen el satanismo o las religiones luciferinas. Estas religiones protegidas constitucionalmente utilizan el trauma para controlar las mentes de sus seguidores. Las prácticas de control mental dentro de los grupos esotéricos, según los supervivientes tomados como agentes creíbles y de derecho, han sido acreditadas como puente para cerrar la brecha entre la ciencia aplicada y el chamanismo. El ocultismo como una forma de expresión religiosa ha existido desde hace miles de años. Solo en los últimos 150 años la ciencia ha perseguido agresivamente las verdades sobre la manipulación oculta de la mente dentro de los mismos sistemas de creencias ocultistas. Según el diccionario Random House, ocultismo es la práctica de presuntas ciencias que reclaman el conocimiento de entes sobrenaturales que están más allá del alcance de la gama del conocimiento ordinario. Una vez más, es un recordatorio de que el conocimiento secreto es poder.
En 1971, el New York Times informó de una historia de la Central de Inteligencia, CIA, y la investigación del ocultismo. La base se obtuvo a través de una colección de documentos publicados por la imprenta del gobierno de Estados Unidos bajo la Ley de Libertad de Información. Este era un informe del Congreso y claramente mostraba que la CIA estaba interesada en la causa y efecto de los hallazgos clínicos de prácticas religiosas ocultas de practicantes de artes negras y o la mente del observador. De particular interés para la CIA fueron los mayores niveles de sugestibilidad que ciertos rituales ocultistas produjeron en la mente de los practicantes. Los rituales de canibalismo y de sangre ocuparon el primer lugar en el orden de importancia para su investigación. La psicología de la conducta nos enseña que el control de la sugestibilidad humana es reconocido como el elemento fundamental para el control externo de la mente. Este factor de sugestibilidad solo crea potencialmente un problema legal de derechos humanos si tenemos en cuenta la construcción de leyes para proteger a las personas de las prácticas descubiertas o encubiertas de control mental. La consideración del factor humano de sugestibilidad podría ser que todas las formas de servicio orientado al consumidor y o publicidad de productos se convirtieran en ilegales. La publicidad y la comercialización de servicios y o productos a través de las comunicaciones pueden ser justificadamente definidas como un tipo de manipulación psicológica. Toda reforma y o manipulación de la mente que funcione es una forma de modificación de la conducta. Un amigo patriota, Stephen Jacobson, publicó un libro titulado El control mental en América, 2, en 1985, haciendo una elocuente exposición de la ciencia de la manipulación de la mente a través de la publicidad. La base para el éxito de la modificación del comportamiento humano requiere de técnicas de manipulación de la mente que, cuando son aplicadas por expertos a través de los medios de publicidad, se convierten en una forma de control suave de la mente. Diferentes factores en la sugestibilidad a través de los sentidos táctiles hacen de talón de Aquiles de la raza humana, haciendo a todos vulnerables de convertirse, en cierto nivel, en una víctima del control mental suave. La polémica de lo que es o no control mental está viva entre los académicos en las escuelas de derecho, los derechos humanos y la salud mental. Mientras la confusión de las cuestiones ofrece una forma de protección legal para los profesionales que se basan en el trauma por el control mental, la única forma conocida de control remoto humano absoluto. Todas las demás formas de control mental, incluidas las químicas y las manipulaciones electrónicas, son consideradas por los expertos en control de la mente como temporales. Hay leyes que protegen los derechos de los ciudadanos norteamericanos de practicar su religión, creencias y la libertad de expresión. No hay leyes que protegen específicamente los líderes de las sectas destructivas y o profesionales del trauma basado en el control mental. Sin embargo, debido al uso que hace el gobierno de Estados Unidos del control de la mente y la amplia diversidad de opinión jurídica relativa a los límites aceptados de la libertad de expresión y prácticas religiosas, los agujeros de los bucles legales para los delincuentes que utilizan las técnicas de control mental en sus rebaños para su beneficio personal permanecerán abiertos. Para cada problema hay una solución. La fórmula para la resolución de problemas descansa firmemente sobre la calidad de la información de apoyo de la investigación relativa a la naturaleza del problema. Promulgar leyes específicas para proteger a las personas de los abusos del control mental sería inútil. Prácticamente toda sociedad civilizada existente tiene alguna ley o grupo de leyes que protegen a la gente y castigan los practicantes de control mental. Las leyes se aplican de acuerdo a las interpretaciones de los legisladores según el lenguaje jurídico específico. La falta de aplicación de las leyes que ya están en los libros y que podrían protegernos de los abusos del control mental, proviene de interpretaciones jurídicas ya aplicadas y los encubrimientos de los testimonios de supervivientes de la CIA y la National Security Agency, NSA, por razones de seguridad nacional. Las atrocidades del control mental, si es cometido por cualquier persona que podría estar relacionada con proyectos patrocinados por el gobierno, se suelen ignorar, y las esconden. El acceso a los tribunales por parte de estos desventurados supervivientes se transforman en evasivas por parte de los llamados expertos legales, pagados por el gobierno, y que reciben las órdenes de la Agencia de la Seguridad Nacional.
La definición del término control mental es similar a la definición de los límites de la Ley de Seguridad Nacional de 1947. La base para la solución de la controversia de la seguridad nacional es simple. Se conoce como la verdad lógicamente aplicada. Es una verdad evidente que la Ley de Seguridad Nacional ha sido interpretada, no para proteger la integridad de los secretos militares, sino para proteger una actividad criminal de primer orden. La derogación de esta ley y su sustitución por normas de conducta militares establecidas, en materia de seguridad nacional, sin vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos de los Estados Unidos o los derechos de sus aliados se traduciría en el cumplimiento de la Constitución.